Y bueno amigos, espero que todos estemos súper contentos, súper felices. Hoy estamos todos como Bad Bunny seguramente. Nos levantamos contentos y nos levantamos felices y no es para menos porque más allá del contundente y muy importante triunfo del Real Madrid, la sensación que hay es que hay algunos futbolistas que han vuelto a ser una certeza y nos dan la sensación de que aquí pueden pasar cositas muy pronto. El caso de que Valverde haya vuelto a ser el Federico Valverde que lo llevó a ser un indiscutible del Real Madrid. El caso de Vinicius, pese a que ayer no fue su mejor partido, es un futbolista que sabemos que en cualquier momento que encienda la chispa te puede decidir un partido, y un partido que te decida Vinicius probablemente te signifique una eliminatoria. Y esperemos que, bueno, en el caso de acceder a los cuartos de final, le llegue ese clip ante un rival al que ya hace no tanto le dio un espectáculo de fútbol. Hay otros jugadores como Tchouaméni, como Courtois, que para mí están también siendo decisivos. Me encantó el partido ayer de Dinhausen, pese a que venía siendo muy criticado. Creo que estuvo bien, sólido, y además que tiene un pie muy importante. Alexander Arnold parece que empieza a compenetrar mejor con el equipo, y con esas ayudas de Valverde se le disminuye muchísimo esos errores defensivos o esa debilidad defensiva que suele mostrar. Pero bueno, ya hemos hablado de esto en mi otro canal, por si alguien lo quiere ir a ver, ya saben cómo pueden ir a encontrarlo, ¿no? Y bueno, pero aquí vamos a reírnos porque lo que están mamando no tiene ni siquiera explicación. Ayer, poco antes de un poquito más de 24 horas, se estaba hablando de cuánto podía meterle Guardiola en su jardín, que por cierto, ya les dije ayer que Guardiola se convirtió en el técnico que más veces ha perdido en Champions en el Santiago Bernabéu. Para que se hagan una idea, aquello de que el césped de Guardiola, el césped de Messi, un relato absolutamente lamentable. Pero lo que les estaba diciendo, mira, van a encontrar una cantidad de cosas que, bueno, vamos a escucharlo y no quiero enredarme muchísimo al respecto porque ya está un poquito alargada la introducción. Presten mucha atención porque esto es absolutamente maravilloso. Esta es Carolina de las Alas, que bueno, es una paisana y que está aquí siempre analizando, pero un análisis bastante particular como siempre. ¿Sabes qué? A ver, yo entiendo que hoy el madridismo está contento y bien, disfruten su noche, disfrútenla porque se lo merecen, y yo Gracias. incluso como suramericana estoy feliz de lo que ha hecho el uruguayo. Pero ojo, porque yo vi una versión muy animada después de ese 6-1 contra el Mónaco y tampoco. Pero ya va, aquí hay algo que esta mujer no está tomando en cuenta, y por cierto, como siempre, con muchísimo respeto, y es que en ese 6-1 contra el Mónaco la diferencia a nivel de sensaciones fue abismal. No es ni de cerca lo que se vivió básicamente en ese 6-1. O sea, sí fue una buena eliminatoria, lo que ustedes quieran, pero la realidad es que la sensación de ayer es un equipo que principalmente deja una solidez que llama la atención, que es lo que más me ha gustado, y creo que eso se debe a un buen partido de Hausen, buen partidazo de Valverde, y además algo que quiero añadir, lo de Ferland Mendy, que bueno, ya no he leído qué es lo que tiene, ya voy a buscar a ver si salió algo, pero creo que eso se juntó con un Tchouaméni, un buen Courtois también, que no necesitó el María Courtois mucho ayer. Entonces eso creo que es lo que nos genera la sensación de fiabilidad defensiva, que creo que es lo que ha marcado la diferencia más allá del partidazo de Valverde. Poco es que ahora Arbeloa ya superó a Pep Guardiola desde la pizarra. A ver, No. yo entiendo. Por cierto, ella lo está diciendo esto porque Richard Méndez, el que está ahí abajo, le dijo que le había ganado la partida. Nadie dijo que Arbeloa le haya ganado en la pizarra. Bueno, sí se la ganó ayer, es que sería de necios no reconocerlo. Lo que se está diciendo, nadie está diciendo que superó la carrera de Guardiola y probablemente nunca lo vaya a hacer. Es que de verdad están intentando meter mierda como sea. Y respeto. Eso no lo he dicho, ojo, eso no lo he dicho. Y respeto No, lo yo he que dicho dice que Richard, hoy le pero ha ganado la pizarra. no olvidemos que el Hoy fútbol le ha es de ganado, momentos. pero no es que ha superado olvidemos Guardiola que el como fútbol es entrenador de ni de momentos. casualidad. Y yo creo que hoy, más que pecado de Guardiola, que luego sí yo le reclamo, sobre todo en el segundo tiempo, no haber inyectado lo que tenía que inyectar, bueno, para que el Manchester City pasara la página y tratara de asumir el partido como otro partido. Yo creo que hay cosas muy puntuales. A ver, corríjame ustedes si no es así. El Real Madrid tiene 5 minutos muy buenos en el primer tiempo y después el Manchester City empieza a manejar el balón. Y dijimos, el equipo se está desconectando, el Real Madrid se está desconectando, tiene mucho el balón el Manchester City. Ahora sí estamos viendo el sello de Pep Guardiola. De hecho, el gol de Valverde viene precedido de una jugada donde Bernardo Silva tiene la posibilidad de gol. Y luego viene lo que nadie esperaba. ¿Quién podía pensar que Thibaut Courtois le iba a dar ese pase milimétrico, bien perfilado, tan espectacular a Valverde, y que luego
el halcón, ya no le digamos más pajarito, por favor, lo terminaría marcando así. Aparte hay un error de O'Reilly. Un error de O'Reilly que va muy mal a la pelota, también se perfila muy mal. Y Donnarumma yo no lo voy a culpar del gol, pero definitivamente pudo haber hecho mucho más. O sea, hoy uno recuerda por qué Luis Enrique, siendo campeón de Champions League, decide prescindir de Donnarumma. ¿Es verdad? A ver, es que me parece increíble. Mira, estamos hablando de Donnarumma, de O'Reilly, de no sé qué, de no sé cuál, cualquier cosa para intentar demeritar de alguna u otra manera lo que hizo el Madrid, que venía un equipo inglés con una aparente fortaleza que estaba llamando la atención y el Madrid lo ha desarmado de una manera absurdamente increíble. O sea, lo ha destrozado, pero fácil y rápido. Eso creo que lo estamos obviando y es algo que no podemos obviar definitivamente. Y ahora están rajando de Donnarumma, que hasta hace no mucho había gente que estaba debatiendo si este Donnarumma, que me parece un gran portero, top 3 del mundo actualmente, sin lugar a dudas, si es o no es, y se hablaba de que si era mejor o no mejor que Courtois, ¿no? O sea, es que me parece de locos. Chevalier también está. Y por cierto, está hablando de Luis Enrique, que lo echa porque Luis Enrique es un psicópata de estos que se cree que está por encima de absolutamente todo y supuestamente aquello el juego de los pies y el relato de estos señores. Hoy sentado, si fuera tan malo no se lo hubiese llevado Guardiola. Si fuera tan malo Donnarumma que los metió a la final y los hizo campeones de Europa, no se lo hubiese llevado Guardiola. Pero no lo hubiera dejado ir como lo dejó ir Luis Enrique. O sea, hoy de los 3 goles, en 2 estoy segurísima que Donnarumma pudo haber hecho mucho más. O sea, Caro, para ti es más desmérito de Donnarumma que mérito de lo que tácticamente hace el Real Madrid. Es mucho más mérito de Valverde. Yo creo que esta victoria... No, pero ya va. Lo de Valverde es consecuencia de un trabajo de algo preparado. Pero Valverde no es goleador porque hoy tuvo una gran noche y tuvo una casualidad. No, Valverde hoy hace recorridos. Lo como lateral derecho, que se cansó de ponerlo como lateral derecho, y podemos hablar de las necesidades del Real Madrid, lo estabas mal utilizando. Si quieren hablamos de eso. O sea, yo lo que digo es que sí, hoy Arbeloa fue mejor y yo repito, yo le doy mucho mérito a Arbeloa, sobre todo en el segundo tiempo, de mantener el partido y lo de Pitarch. Yo, particularmente, hoy no le hubiera dado, si me hubiese tocado a mí en la previa, sin el periódico debajo del brazo, yo a Pitarch no le hubiera dado este partido de Champions League, porque era su tercer partido con el Real Madrid y entiendo que se lo ganó ante el Celta de Vigo, pero cuando yo dije, va a poner a Pitarch por encima de Camavinga en un partido de Champions ante el Manchester City, chapó para Arbeloa, que vio lo que nosotros no vimos. Pero yo repito... Claro, pero un detallito rápido, Caro. Fue que ahora Arbeloa es el Nus Plus Ultra. Nadie ha dicho eso. No. Es que, mira, tú te pones a analizar cada segundo de esto y o sea, ¿quién está diciendo que Arbeloa ahora es la maravilla, la octava maravilla del mundo, que tiene que ver esto con un renacimiento de un técnico? O sea, Arbeloa todavía tiene mucho por demostrar para ser considerado un técnico de la élite y sobre todo del Real Madrid. Eso hay que ponerlo siempre claro y siempre presente. Lo que es irrebatible y que lo estamos como olvidando es lo que sucedió ayer en el Santiago Bernabéu, y eso es algo que estamos englobando todo, y entiendo que haya cierta preocupación y cierto fastidio de que el Madrid haya sacado este partido adelante, pero es que me parece de loco. Vamos a continuar, que ya he sacado este primer clip. No entendiste, a ver. Yo nunca dije que Arbeloa sea más que Guardiola, pero que hoy preparó mejor el partido y le termina ganando a Guardiola, y Guardiola no renunció a cosas que tenía que haber renunciado desde la previa. Hoy Guardiola te deja solo a Rodri cuando decide adelantar a Bernardo Silva y termina quedando Rodri solo en la mitad de la cancha, que hace todo lo que puede. Rodri hace un gran partido dentro de lo que puede, pero está huérfano todo el tiempo en la mitad de la cancha. El equipo se parte. Fede Valverde, todos los recorridos de hoy eran por carriles centrales. Si te fijas ofensivamente, todos los recorridos de Valverde, acostumbrados a jugar por la banda, eran por carriles centrales. Pero ¿tú crees que Pep Guardiola se preparaba? Estaba preparado. No es que Valverde hoy es el héroe porque se encontró el partido de su vida. No, esto estaba trabajado así. Valverde como jugador, Richard, pero ¿quién podía pensar? No, pero te estoy hablando de que hoy Valverde haya hecho 3 goles. La noche brillante que tuvo hoy, eso no lo podía predecir nadie. Claro, pero no es un tema silvestre, no es un tema casual ni silvestre. Es algo pensado así. Lo que hoy pasó, si ves el partido y ves los recorridos de Valverde, te das cuenta enseguida.
Basta No, lo con ver vi. el partido Yo lo vi. y te das Yo lo cuenta, vi, ver los Richard. recorridos El de que él, no lo no vio ver a la venir fuiste pelota, tú, ver que los dijiste recorridos que de el Real Valverde cuando el Madrid equipo ganaba por ataca y un te das milagro. cuenta. Créeme que te El das que no lo cuenta. vio venir fuiste tú, porque tú dijiste que hoy solamente el Real Madrid ganaba si venía un Y milagro. claro. Bueno, y llegó el milagro, 1, 2, 3 milagros Claro. llegaron. Y no lo pensamos todos, no lo pensábamos yo todos, dije que hoy, que era hoy si el Madrid favorito ganaba era un Manchester milagro. City. No lo Yo pensamos dije que todos. era- ¿Qué esperabas de resultado? Todos lo dije que era favorito pensamos. el Manchester Y los que City. están en el chat también lo pensaron. Es muy probablemente esto tenga cierta parte de razón. Nosotros veíamos muy complicado que este equipo pues, pudiera de alguna u otra manera sacar este resultado y lo ha sacado, por supuesto, mucho mérito, pero me parece de locos. O sea, básicamente el argumento de esta señora periodista es Valverde pasaba por ahí, estaba caminando, estaba barriendo por fuera así del área del Manchester City porque él es el barrendero, ha entrado cuando la pelota venía y la ha empujado. O sea, es básicamente eso. Se ha quitado un trabajo de entrenador que no ha sido tampoco que ha inventado el fútbol este hombre Álvaro Arbeloa, pero que no se haya dado cuenta de cómo ha hecho ese ajuste. Además de que creo que la inclusión de Thiago Pitarch en el centro del campo le ha dado esa facilidad a Valverde de poder sumarse al ataque con cierta o con un poco más de tranquilidad, ¿no? Me parece realmente increíble, pero bueno, es parte del relato este que al Madrid siempre le vamos a quitar mérito. Mira, por lo que sea, hoy no se escuchó que el Madrid no juega nada. Me parece increíble, o sea, estamos nuevamente en los tiempos de antes en los que lloraban por absolutamente cualquier cosa. Y creo que es una buena señal el escuchar lo siguiente. El Madrid gane, pierde, empate, haga lo que sea, siempre va a terminar de una manera negativa según esta gente. Cerramos con este clip y ojo a lo que le dice Richard Méndez al final, que me parece sencillamente maravilloso. Arbeloa. Y yo entiendo que hoy hay mucha efusividad, pero a ver, también el Real Madrid no se puede permitir tampoco sufrir toda la temporada, cambiar de técnico, sentir que sus jugadores están todos en la enfermería, sentir que el lateral derecho no es lateral derecho, que el central no está haciendo el trabajo, que el mediocampo se parte y entonces por un día ganándole al Manchester City vivir solamente de eso. Yo sé que es difícil porque ya en los últimos años esa es la constante del Real Madrid, pero yo creo que este equipo necesita y merece un poco más de estabilidad. Cuando las aguas vuelvan a su cauce, entonces seguramente hablaremos realmente de lo de Arbeloa. Hoy es una noche para recordar, Ana. O sea, yo de ningún punto de vista le quiero bajar al hincha del Real Madrid la emoción, repito, que tiene por un partido como hoy. Pero atención con ponerle a Arbeloa en el lugar inadecuado. Y Arbeloa tiene esto que a mí no me gusta. A ver, una cosita rapidito. Dice que no quiere bajarle la emoción a la fanaticada del Real Madrid. Sin embargo, un dato muy importante que ella añade es, mira, es que lo dice seguido, cuidado con poner a Arbeloa en el lugar donde no le corresponde, algo así es lo que termina diciendo acá. No recuerdo a alguien que haya dicho, mira, Arbeloa ahora es el mejor técnico del mundo, y no creo que alguien lo diga, porque sinceramente lo que nos ha mostrado Arbeloa es más negativo que positivo, y si lo sacamos con lo de ayer, pues creo que sí varía muchísimo la cosa. Es que me parece impresionante, y para no querer bajar la ilusión al aficionado madridista, es que esta señora, tú le escuchas hablar sobre el Barça, que no lleva la última década, pero ni de cerca que lleva el Real Madrid, salvo torneos nacionales que sabemos a qué se debe, y tú la escuchas y es una diferencia abismal. No, es motivo para ilusionarse en la temporada del Barça después de haber hecho el ridículo con el Newcastle. No, es que me parece de las cosas más increíbles que he visto en mi vida. Continuemos. Ahora va a decir que no le gusta Arbeloa, que bueno, esto ya es personal y ahí no pasa nada. A mí me encantó Arbeloa en esa primera rueda de prensa, pero siento un técnico tan exageradamente corporativo. Hoy lo obvio yo creo que no se dice, y hoy sacar esa frase de Juanito del siglo XXI es empalagoso, sinceramente. A mí me resulta empalagoso. Te resulta empalagoso. Mira, hay una frase que me gusta que dice, si no lo quiere su mamá, no lo va a querer nadie, ¿no? Y obviamente Arbeloa sabe que este tipo de futbolistas, por mucho que no nos guste entenderlo o aceptarlo, tal vez dándoles cariño, no ser Mourinho de que, mira, no me ha gustado el partido. Mourinho ha pegado rajadas históricas en rueda de prensa contra futbolistas, y Arbeloa tiene otra manera de hacer que esos futbolistas se encuentren comprometidos, ¿no? Es que me parece ya criticable todo, ¿no? A ver, pero y tal vez, Caro, ¿no será que el agua está llegando a su nivel ahora, precisamente? Porque estamos tratando esto como un hecho aislado. Y si es que el Real Madrid está empezando a llegar a su nivel, porque hoy es un Real Madrid desarmado de figura. No creo.
sin Bellingham, sin los Mbappé, y hoy hay un nivel O tremendo sea, ante tú un dices gran que equipo lo que también. vimos hoy es el nivel. Entonces no tiene que lo ser que es que el vimos nivel hoy es el Re- malo, pero el nivel no del puede ser el Real bueno. Madrid. Sí, el nivel de esta Bueno, plantilla. es que a esta plantilla hay que exigirle mucho más. No puede ser ahora que está empezando a llegar a su esta nivel. plantilla hay que exigirle mucho más, pero tú mismo lo dijiste, o sea, Bueno, hoy el también partido tuvo que un acaba de dar creo cómplice, que es una un demostración de cómplice llamado exigencia, ¿no? Donnarumma. Lo que pasa es que ayer fue tan terrible lo del portero, No, a ver, del Madrid Tottenham, que no parece gana por que cualquier Donnarumma, portero- Karen. Madrid que no gana cualquier- por pero- Donnarumma. No gana por Donnarumma. Parte por Donnarumma. Si no es por en Donnarumma, parte entran por 4 o O'Reilly, 5. en parte porque Hombre, Savinho no tuvo un buen junta también que el partido, en City no ha parte hecho porque... su Porque Donnarumma atajó un penal, ¿eh? Si no es por Donnarumma, ganan por 4 o por Sí, 5. un penal que hace, ¿eh? Un penal que hace y en el Sí, pero- primer que hace él, gol, pero- en el primer gol canta como cantante de ópera y en el segundo también De da la acuerdo, sensación pero- de Pero el que- penalti lo hace él, es que si él no hace el penal, Courtois no la es de gol. saca, ¿sabes? Si él no hace penal en la jugada de inicio es gol. Entonces Bueno, pasaste la posibilidad del 4-0 pero- a mantener pero el partido Richard, 3-0. Richard, si tú eres un portero y en uno contra uno vas al suelo, cuando te regatean tienes que ir a balón. Cuando llega No Donnarumma siempre, pensándose, no siempre. bueno, o por lo menos cerrar el espacio, pero lo que no puede ser es ir a por el balón A y ver, que esto lo ponen así como que si fuera muy sencillo. Lo está diciendo un señor que está sentado en su casa con aire acondicionado, relajado hablando. Como que si es muy sencillo que se te plante probablemente el mejor regateador de los últimos 5 años e intente regatearte. Como que si Donnarumma lo hace a propósito. O sea, como que él no intentó tocarle el balón. No sé, es que me parece de verdad impresionante. llegar cuando el balón ya no está allá, porque entonces, que por cierto que el Vale, contacto y es no le mínimo, salió bien a es Donnarumma, mínimo, pero Luis. igualmente, claro, Le pero por salió eso te bien. digo que es una Cometió mala el penal y acción atajó también el de penal Donnarumma. Después la ataja y ahí para mí podía haber cambiado también el partido de hoy porque era un golpe emocional que el City tampoco aprovecha y al que el Madrid se ha sobrepuesto muy bien. Pero Donnarumma está Ojo a lo que dice aquí Donnarumma y ojo con lo que le va a cerrar Richard Méndez porque me parece sencillamente espectacular para cerrar este video. claro que yo creo que cada vez que ve que a su equipo le toca el Madrid, tiene pesadillas. Vamos en volver al Bernabéu porque no es la primera vez que ante el Madrid se pone el disfraz, se pone casi la camiseta, se pone la En camiseta ya del Madrid. En Champions a todos le dan pesadilla cuando sabe que les toca el Madrid. En Champions a todos le dan pesadilla. A todos. Bueno, yo con eso creo que nos podemos quedar y con eso podemos cerrar porque me parece sencillamente maravilloso y estoy totalmente de acuerdo. El Madrid en su temporada más baja probablemente que se le recuerde muchísimo tiempo porque incluso pese a este levantón, a día de hoy pienso que esta temporada es peor que la anterior. Todavía sienten que este equipo cuando van al Bernabéu, los equipos van a sufrir, van a ir a pensar que puede pasar cualquier cosa en este estadio contra este equipo, ¿no? De verdad me parece increíble, pero bueno, esto es una muy buena señal. Siempre les digo cuando les traigo videos, les digo muchachos, el hecho de que estén hablando de esta manera del Madrid, intentando demeritar y todo este tipo de cosas, para mí es totalmente la señal de que el Madrid está por lo menos en camino de volver y es algo que les preocupa seguramente exageradamente. Así que bueno, espero saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.